¿Cómo les va? Buenas tardes a todo el público que se renovó en esta caja de herramientas. Mi nombre es Antonella Fonte, bienvenidos una vez más. Recién teníamos una charla que tenía que ver acerca de cómo la tecnología transformó el ámbito de trabajo de todos y qué desafíos instauraba para el futuro inmediato de la juventud, sobre todo. Pero ahora nos vamos a meter como los introducían hace un ratito, algunos se quedaron. ¿Quiénes están de la charla anterior? Que veo que algunos se quedaron, levanten la mano, a ver. Muy bien, ahí conectaron, perfecto. Vamos a hablar de inteligencia artificial, que llegó sin dudas para revolucionarnos de repente, ¿no? De repente todos estamos hablando ahí con ChatGPT, preguntándoles sobre todo. Yo tengo amigos que le han preguntado incluso sobre qué debería hacer con su equipo de fútbol para jugar los fines de semana. Es tremendo, es genial. Bueno, por eso ya está con nosotros en el escenario Federico Pousa. Federico, bienvenido. Realmente un placer recibirte en esta caja de herramientas con todo el público que está presente. Federico Pousa es doctor en Ciencias de la Computación de la UBA y su especialidad es el análisis de datos y la optimización de procesos. Así que, con ustedes, fuerte el aplauso. Muchas gracias, Federico. Gracias. Buenas. Bueno, antes que nada, bienvenidos. ¿Cómo andan? Y sí, quería arrancar preguntando un poco eso, o sea, para que ustedes me respondan, ¿cuántos de ustedes conocen ChatGPT? Un montonazo. ¿Cuántos conocen Midjourney? También varios. ¿Y cuántos usaron ya alguna de esas dos? La misma cantidad. ¿Y cuántos reemplazaron alguna tarea que hacían antes, a mano o de otra manera, por alguna de esas herramientas, como ChatGPT o como Midjourney? Bueno, ya hay varios que empezaron a hacer cosas. Espero que no sean solamente las entregas de colegio y facultad, pero hicieron varias cosas. Bueno, yo les quiero contar de estos, de las aplicaciones de inteligencia artificial que están revolucionando al mundo. Yo trabajo en el área de investigación y desarrollo de la empresa Erics y estamos viendo que hay muchas de estas aplicaciones, y nosotros también hacemos esas aplicaciones, que están cambiando el mundo muy rápidamente. Y queremos contar un poco cómo están cambiando el mundo, qué está pasando, y también, dado que esto es una feria que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con el mundo IT, también contar un poco qué está pasando con esta velocidad de cambio, con justamente la gente que programa, la gente que hace diseño gráfico, la gente que, bueno, vamos a ver que en realidad aplica para muchos otros roles que no son solamente programar o hacer diseño gráfico. Esto primero que les quería mostrar es una imagen generada justamente con esta inteligencia artificial que se llama Midjourney, que es de las mejores que hay actualmente para generar imágenes a partir de texto, ¿sí? Este texto que ven ahí es un texto en el cual estamos diciendo a esta inteligencia artificial qué es lo que queremos que nos genere, qué imagen nos gustaría que nos genere. Y acá le estamos diciendo que quiero una imagen editorial, que se vea un living, que tenga cierto tipo de ambientación, que la luz sea de cierta manera y algunas cosas más. Y eso, en menos de un minuto, nos genera una imagen de diseño de interiores buenísima, ¿sí? ¿Es perfecta? No, no lo es. Si se fijan en los detalles pueden ver hasta que esa lámpara está colgando de la nada, ¿sí? Está flotando, pero es muy buena. Algo que hace 2, 3, 4 años costaba un montón de plata obtener y había un montón de roles distintos de personas trabajando para llegar a esto. Ahora una persona puede, enfrente de una computadora, en un minuto tener esto, ¿sí? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Por lo menos es distinto, ¿sí? Y bastante distinto a lo que teníamos hace un tiempo. Y está bueno que al menos veamos cómo son esos cambios, ¿sí? Yendo más cerca, no hace falta ser un diseñador de interiores o un diseñador gráfico. Si uno quiere jugar al Fortnite, ¿sí? Y quiere armar su propio personaje, estas inteligencias artificiales le dicen, che, quiero el personaje de Leo Messi en el Fortnite, y lo arma en menos de un minuto. Y lo arma bárbaro. Y lo mismo, lo único que tiene 2 estrellas, pero bueno. Y lo mismo con Mario. O sea, uno le dice, hacemos un Mario y ya lo tiene en el Fortnite. O sea, ya no es una persona que estudió muchos años, que trabajó un montón de cosas, sino que una persona de 14 años en su casa a punto de abrir el Fortnite habla con esta inteligencia artificial y genera esto en menos de un minuto, ¿sí? El cambio es bastante abrupto. De ChatGPT van a encontrar, si dan vueltas por internet, un montón de demos, de demostraciones de, bueno, yo soy programador y quería que ChatGPT me ayude a programar tal aplicación.
o yo no sé programar y quería que ChatGPT me ayude a armar una aplicación de esto. A mí me parece interesante mostrar una aplicación. En realidad, yo acá solamente el video es la charla misma con ChatGPT, en donde ChatGPT ni siquiera lo usé para armar una aplicación, sino que ChatGPT fue la aplicación. Directamente, ya me lo resolvió. Yo el año pasado, en un momento, tenía que organizar mi semana y tenía reuniones que ya estaban puestas y después tenía otras tareas que decía, bueno, yo esta tarea sé que me va a tomar media hora, esta tarea me va a tomar 45 minutos. Lo que me gustaría es agarrar esas reuniones, agarrar esas tareas y después que algo automáticamente me diga cómo armar mi semana, cómo partir las tareas si es que se pueden partir y que me vaya diciendo eso. Bueno, en esta conversación, que obviamente ustedes no pueden leer desde ahí, pero la muestro, hago un scroll para que se vea lo corta que fue. Yo lo único que le dije es, supónganse que estudio estas materias, y eso ya está fijo qué día curso, supónganse que después quiero estudiar 3 horas tal materia, 4 horas tal materia, y me armó toda la semana, ¿sí? No hizo una aplicación que aparte después me armaba la semana. Directamente, como una inteligencia artificial, que es un modelo de lenguaje, me pudo armar directamente la semana y lo hizo muy, muy, muy bien, ¿sí? Bueno, todo esto que estamos hablando son lo que se llaman inteligencias artificiales generativas. ¿Qué significa eso? Significa que son modelos de inteligencia artificial, pero que pueden generar cosas nuevas, ¿sí? A partir de un entrenamiento, por ejemplo, las que generan texto, a partir de haber leído todo lo que hay en Internet dando vueltas, pueden generar nuevos textos. Puedo decirle, resolveme el TP de esta materia, ¿sí? Después hay que ver cómo lo hace y si está bien hacer eso o no. Pero lo puede hacer algo nuevo a partir de todo lo que leyó. Lo mismo con la generación de imágenes. A partir de un montón de imágenes que ya conoce, puede generar nuevas imágenes, ¿sí? Estas ideas generativas ahora están en boca de todo el mundo, ¿sí? Hace algunos meses o años, pero poquitos, más que nada meses, ya están en la boca de todo el mundo, ¿sí? Las ideas que generan las cosas. Es la nueva era. Sin embargo, hay otras inteligencias artificiales, ¿sí? Si están las ideas generativas es porque seguramente hay de otra forma. Están las ideas que no son generativas, las ideas que lo que hacen es, por ejemplo, predecir cosas, ¿sí? Predecir no solamente si algo va a suceder en el futuro, sino a veces hablamos de predecir cuando tenemos algo que tiene una variable que no conocemos y nos gustaría conocerla a través de una inteligencia artificial. Por ejemplo, si uno escribe un texto, me gustaría saber si la persona que escribió ese texto está feliz o está triste al escribirlo. Eso no es predictivo en el futuro, sino que está tratando de entender un texto, ¿sí? Esa es la diferencia que tienen las generativas, que son las que generan algo nuevo, y otras inteligencias artificiales, como por ejemplo las predictivas, que pueden deducir cosas y predecir cuestiones a futuro, ¿sí? Lo interesante de todas estas inteligencias nuevas que ahora en poquitos meses llegaron a todos lados, uno escucha, lee en Twitter y se está hablando de ChatGPT, prende una radio y se está hablando de ChatGPT, es cómo es que generan. ¿Qué es lo que están haciendo? Las inteligencias generativas de texto, como ChatGPT, en realidad lo único, es un monstruo lo que hay por detrás, pero en realidad lo único que podemos pensar que hace es algo muy chiquitito, ¿sí? Lo único que hace es, dada una frase, trata de darte la mejor palabra a cómo seguir esa frase, ¿sí? Si uno tiene una frase como los estudiantes abrieron sus, entonces una inteligencia artificial predictiva podría tratar de predecir cuál es la siguiente palabra razonable. Puede ser sus libros, sus laptops, sus exámenes, sus mentes, ¿sí? Lo que hace una inteligencia artificial generativa es agarrar y decir, ok, para armar una frase razonable, yo voy a elegir la palabra que mejor va acá para que la conversación tenga sentido. Y eso es bastante interesante, porque lo que nosotros conocemos como ChatGPT es una inteligencia artificial programada para conversar lindo, para que sea ameno conversar. No está programada para que sepa programar, no está programada para que sepa responder preguntas. Sin embargo, al haber leído todo el Internet, aprendió a hacer esas cosas. Pero en realidad, si uno le pregunta por un dato puntual, cuántas copas ganó tal equipo, por ahí lo responde mal. Porque no está preparada para responder preguntas, sino que está preparada para que la charla sea amena,
¿sí? Para que la charla sea razonable. ¿Está bien? Sin embargo, aún con ese objetivo, si uno le pide, por ejemplo, códigos para programar en algún lenguaje de programación, lo hace muy bien. Porque por ahí la única forma de que la charla tenga sentido es que realmente el código sea uno correcto. ¿Sí? Y funcionan muy, muy bien. Bien, venimos hablando de esas IAs generativas que están como en boca de todos, y uno por ahí entonces se pregunta, pero esto es algo completamente nuevo. ¿Lo es? O sea, ¿antes no había nada parecido a esto? La realidad es que hay un montón de aplicaciones de la inteligencia artificial que ya están entre nosotros, ya están funcionando, ya las usamos todo el tiempo. Piensen ustedes qué cosas hace 10 años no podían hacer, por ejemplo, en sus celulares, ¿sí? Y ahora las pueden hacer, ¿sí? Desde cosas muy productivas y útiles como pasarse todo el día en TikTok poniendo filtros distintos, y eso es una inteligencia artificial funcionando muy bien y que ya uno lo tiene muy... ya tiene asociado que eso ya anda bien y lo puede utilizar, ¿sí? El reconocimiento de voz. Esto no es una inteligencia artificial generativa y sin embargo ya hace algunos años que es una aplicación de inteligencia artificial que ya está sucediendo, ¿sí? Hace 15 años era no imposible, pero era un desafío muy grande pensar en hablarle a la computadora y que se entienda bien lo que estaba diciendo. Estaban los primeros modelos en inglés que funcionaban en condiciones muy aisladas, o sea, si uno le tenía que hablar de cierta manera, con lentitud, y ahora uno le habla en casi cualquier idioma en su celular y anda bien. Le habla a Alexa, le habla a Google Home, o le hablo hasta el control de una televisión smart y anda muy bien, ¿sí? Y eso es algo que ya está sucediendo, que no es algo de los últimos 6 meses, ya está bastante arraigado. La clasificación de fotos. Esto es son mis propias fotos en las cuales yo entré a mi browser y puse en Google Fotos perro. Y automáticamente, no tuve que esperar casi nada, me empezó a mostrar todas las fotos de perros que yo tengo. Muchos son de mi perra, pero aparecen otros perros porque yo tengo fotos en donde aparece algún perro. El problema de clasificar si una foto tiene un perro o no es un problema que hace varios años era un gran desafío. Y era hasta impensado pensar que iba a poder ir por todas mis fotos y ver cuáles iban a tener un perro y devolvértelas automáticamente. Bueno, esto sucedió en menos de 5 segundos que yo puse perro y apareció de todas mis fotos que tengo de hace muchos años, empezaron a aparecer todas las que tengo perros. ¿Sí? Esta no es una inteligencia artificial generativa, no es lo que estamos hablando ahora, el super hype, pero es algo que ya está bastante entre nosotros y lo estamos usando un montón. Una pregunta que surge de todo esto es, ¿qué está pasando con la velocidad de los cambios? ¿Qué está pasando con cuánto cambia, qué tan rápido cambia? Porque recién les dije, esto de los perros hace 10 años no se podía resolver. O se podía, pero no así tan rápido y que estuviera disponible para el usuario final con tantas fotos. Y sin embargo ahora ya es una realidad, ya lo tenemos, ¿sí? ¿Qué está pasando con la velocidad de estas cosas? No es para asustarse, pero sí es para tener en cuenta que la velocidad de esto está yendo muy rápido, ¿sí? Que está generando cambios bastante rápidos y bastante profundos, ¿sí? Lo que sucedió hace unos 6 años es que apareció una nueva forma de hacer modelos de inteligencia artificial, lo que se llama una arquitectura, algo técnico que no importa, pero lo que importa es que es una nueva manera de pensar modelos de inteligencia artificial que se llaman los transformers, ¿sí? Por eso esa linda imagen. En realidad lo que está atrás es el trabajo científico original en donde se presenta esta nueva forma de hacer modelos. Hoy por hoy, todo lo que conocemos que resuelve cosas con texto, como ChatGPT, todos los problemas, la mejor solución que conocemos es con esta arquitectura, ¿sí? Es con transformers. A lo que voy con esto es que en los últimos 6 años, un modelo que literalmente antes no existía, se comió a absolutamente todos los problemas que teníamos pendientes por resolver de procesamiento de lenguaje natural, se llama, ¿sí? El procesamiento de texto. No es que los transformers hayan nacido de un repollo, obviamente vienen y se apoyan de cosas que antes ya existían, pero es verdad que este cambio hizo que a partir de ahí la velocidad de las cosas que fueron sucediendo fuera bastante más rápido y pasaran cosas que uno por ahí
Incluso gente del ámbito académico muy metida pensaba que iban a pasar en 15 años y están pasando en 3, 2 o hasta un año. ¿Sí? Esto que ven acá es una invitación a un evento que hubo en el 2016 en San Francisco, al lado de Silicon Valley, en donde un montón de gente está haciendo inteligencia artificial, no la cuna, pero sí uno de los lugares más importantes en el mundo donde se hace computación. Y esto es una invitación a un evento en donde se hacía arte con redes neuronales. ¿Sí? Las redes neuronales son un tipo de inteligencia artificial. Y lo que hacía mucha gente era jugar con esas redes neuronales para hacer arte. En ese momento, hace solo 7 años, se hablaba mucho de lo que era la transferencia de estilos. ¿Sí? ¿Qué era la transferencia de estilos? Era agarrar y decir, yo tengo una imagen mía, me saco una foto ahora con todos ustedes, y me gustaría que no se vea como la foto original, sino que, por ejemplo, se vea muy parecida al cuadro Noche Estrellada de Van Gogh. ¿Sí? O sea, mezclar nuestra foto con el cuadro Noche Estrellada de Van Gogh, que si lo conocen tiene todos unos trazos, todo con unos tonos de azules, y hacer esa transferencia de estilos. Hace solo 7 años, hablar de eso era hablar de algo muy de tecnología de punta, donde aparte uno hacía algo muy dedicado, que era agarrar una foto del estilo, ponerlas juntas en uno de estos modelos, esperar un buen rato, no solamente unos segunditos, y obtener esa nueva solución. ¿Sí? Hace solo 7 años y en uno de los lugares donde más gente trabajaba de esto. Ahora yo, con mi computadora, en mi casa, en menos de un minuto, agarro una de estas inteligencias artificiales que se llama ControlNet, le doy un videíto, ahí donde estoy haciendo bobadas enfrente de la cámara para ver qué cosas toma, ¿sí? Y lo único que le digo, no hago nada, no programo absolutamente nada, lo único que le digo en texto es, haceme Van Gogh. Solamente eso. Y se genera este video, ¿sí? En menos de un minuto. No es perfecto, todas las muecas que yo hice no están todavía, pero es muy bueno. Sucedió en mi máquina, en una laptop, en mi casa, en un minuto, ¿sí? Y lo único que le dije fue, haceme Van Gogh. No le dije absolutamente nada más. Y aparte, consideren que esto es un video de unos 5 segundos, que estamos hablando más o menos de unas 150 imágenes. ¿Sí? Yo lo que les conté hace 7 años era para hacer una imagen. Esto ya hace videos bastante largos en tiempos muy, muy cortitos. O sea, esto avanza muy, muy rápido. ¿Sí? Si quieren ver qué tan rápido avanza, hay un poco más de vértigo todavía. Estas inteligencias ChatGPT en realidad son varios modelos que se llaman modelos GPT que tienen varias versiones. La versión 1, la versión 2, la versión 3 y actualmente la versión 4. ¿Sí? Lo que hacen las personas que desarrollan estos modelos es, después de que lo desarrollaron, los ponen a prueba con diferentes exámenes. ¿Sí? Exámenes de facultad. Exámenes que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan para saber si una persona que estudia abogacía puede ejercer o no su cargo. ¿Sí? Bueno, lo que ven acá es una diferencia entre el modelo GPT 3.5, que es de hace un año nada más, es de marzo del 2022, con el modelo GPT 4, que es del 14 de marzo de este año. O sea, entre las barras azules y las barras verdes hay solamente un año de diferencia. ¿Sí? Las barras azules son los puntajes que obtenía el modelo anterior y las barras verdes son los puntajes que obtiene el nuevo modelo. Algunos exámenes muy importantes, como este que es uno de los exámenes más estandarizados para poder ejercer como abogado en Estados Unidos, hace un año se sacaba 15 puntos sobre 100 y ahora se saca más de 85 puntos sobre 100. ¿Sí? Hay exámenes que ya los hacía bien y los sigue haciendo bien. Hay exámenes que los hacía mal y los sigue haciendo mal. ¿Sí? No todo está perdido. Hay exámenes para hacer, pero hay otros que realmente cambiaron muchísimo en solo un año. ¿Sí? En un año puede pasar exámenes de biología, de física, de abogacía, que hasta hace un año los pasaba muy, muy mal, no sacaba más que 20 puntos sobre 100. ¿Sí? Esto va muy rápido, va considerablemente rápido. Todo lo que vengo hablando suena a Silicon Valley, Estados Unidos, el examen de física de Estados Unidos, el examen para ser abogado en Estados Unidos. Y uno podría pensar, bueno, ¿cuándo me va a pasar el examen de Sociedad de Estado, del CBC? ¿Cuánto funciona para reemplazar
las aplicaciones en Argentina. Y a mí lo que me gusta contar de esta parte es que un montón de estas cosas ya suceden en Argentina, que hay un montón de cosas para hacer acá, que no es algo que estamos hablando de, bueno, hay alguien allá en algún lugar que lo está haciendo, sino que hay mucha gente acá trabajando con estas cosas y mucha gente muy buena. Por un lado tenemos todo lo que es el mundo académico. Hay mucha gente científica muy buena investigando todos los días sobre inteligencia artificial, sobre neurociencias, sobre el procesamiento del habla, sobre procesamiento del lenguaje natural, y hacen muy buenas tareas y aportan mucho a la comunidad internacional. Pero aparte también ya tenemos aplicaciones industriales en donde utilizamos estas cosas, ¿sí? Acá en Argentina, funcionando acá, no en algún lugar lejano que nos cueste, que nos interpele. Esto que ven acá es una inteligencia artificial, esto que ven acá, que se llama YOLO, como ven ahí, que es un modelo, es una inteligencia artificial que está entrenada para detectar objetos. ¿Qué significa eso? Que uno le da un video y lo que hace es para un montón de objetos, personas, autos, semáforos, motos, celulares, un montón de objetos precargados, los puede detectar y les pone una caja alrededor diciendo acá está esta persona, por ejemplo, y me dice aparte, confío 98% que eso es una persona, ¿no? O sea, no me dice sí o no, sino que me dice una cierta confianza. Este modelo es un modelo muy bueno que está estandarizado para ciertos objetos, como lo que les estoy contando, ¿sí? Autos, semáforos, celulares y muchas cosas más, varias categorías más. ¿Qué pasa si yo lo quiero utilizar, pero para algo distinto? Quiero, por ejemplo, agarrar y esta copa que no está en el modelo, igual seguramente hay una copa razonable en el modelo, pero para por ejemplo, este aparatito, ¿qué pasa si yo lo quiero usar para detectar eso? Lo que se puede hacer es agarrar este modelo y reentrenarlo para aprovechar un montón de cosas que ya conoce, pero aparte decirle, con un montón de imágenes, quiero que detectes este aparatito, quiero que lo conozcas, ¿sí? Entonces, lo que ven acá es una aplicación que está sucediendo, que está funcionando en este momento en una fábrica de autos acá a unos kilómetros, ¿sí? Esto es algo que estamos haciendo nosotros en Argentina, que utilizamos esa inteligencia artificial y después la reentrenamos para que detecte ciertas partes del techo de los autos, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque en la fábrica se producen los techos, por ejemplo, se producen todas las autopartes, pero en particular los techos, y esos techos llevan muchos accesorios. A veces, en la línea de producción hay errores y los accesorios no llegan, o llega dado vuelta, o llega mal orientado, y eso es un problema. Es un problema que si no se detecta y no se inspecciona bien, después, si llega hasta el cliente final, es bastante problemático porque posiblemente hay que devolver el auto, hay que hacer ciertos cambios, ¿sí? Entonces, después de la línea de producción, ahora hay una línea de inspección basada en inteligencia artificial que lo que está haciendo es detectar que todos los componentes estén donde tienen que estar, ¿sí? O sea, lo que ven en este video es un operario que pone el techo sobre esta cama de inspección y hay varias cámaras puestas que van viendo las diferentes partes y detectando plástico izquierdo, plástico derecho, sonrisa chica, ¿sí? Se llama así la parte del techo, o un sticker, ¿sí? O sea, para que vean que esto lo podemos usar, lo podemos resolver y lo podemos estar usando acá a unos kilómetros y está funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo, ¿sí? Otras cosas que suceden acá en Argentina. Algo muy interesante cuando hablamos de inteligencia artificial es todo el tema de la seguridad de los datos, ¿sí? Piensen que cuando yo hablo de todos estos modelos que necesitan ver datos anteriores para entrenarse, literalmente necesitan conocer esos datos, ¿sí? Y eso a veces podría ser un problema. Imagínense que uno quiere hacer una inteligencia artificial que trata de predecir si una persona va a desarrollar cierta enfermedad, ¿sí? Quiere saber cuáles son las chances de que una persona desarrolle una enfermedad en base a, por ejemplo, ver sus tomografías anteriores, ¿sí? Bueno, el problema con eso es que para hacer eso tiene que entrenarse con las tomografías reales o que para hablar de esa persona, tiene que ver esas tomografías, ¿sí? Bueno, eso no necesariamente es así, porque existen soluciones de criptografía. La criptografía es una rama que se trata justamente de
el tema de la seguridad y de cómo uno puede encriptar las cosas, codificarlas de una manera distinta para no saber qué es la cosa original, ¿sí? Y la solución lo que hace es, de alguna manera, agarrar los datos originales, encriptarlos, hacerlos de una manera ilegibles, que después la inteligencia artificial pueda entrenar sobre esos y después de alguna manera poder recuperarlos. O sea, la inteligencia artificial que está en el medio, viendo si, por ejemplo, una persona va a desarrollar o no cierta enfermedad, no necesita ver la tomografía real, no necesita ver los datos del paciente real, sino que ve algo que es un cambio, una transformación de eso que no se entiende bien y después puede trabajar con eso sin problemas, ¿sí? Y esto es algo que también estamos trabajando desde Argentina, que está pasando en Argentina y que tiene también lo interesante que pasa en Argentina pero se usa en el resto del mundo, porque esto se disponibiliza como una solución, como lo que llama una librería de código abierto, que lo pueden usar desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Nada, tiene aparte lo interesante esto que se mete un poco en el medio de, para entrenar todas estas inteligencias, está este tema de la seguridad de los datos, que es un tema para nada menor y bastante interesante. Bien, entonces, lo último que les quería ir contando es, ustedes vienen acá a esta charla y de repente hay una persona que le está diciendo, bueno, ya no tiene sentido calendarizar la semana, ya no tiene sentido hacer diseño de interiores, ya no tiene sentido ser diseñador gráfico, ya no tiene sentido inspeccionar techos. ¿Qué me queda? ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la transformación real del trabajo que está sucediendo con todas estas nuevas tecnologías? Sobre todo por lo que les dije antes, no por preocupar, pero sí por pensar un poco y analizarlo, está sucediendo bastante rápido. Entonces está bueno saber bien qué está pasando y prepararse para eso, ¿sí? Esto que ven acá es un video, vamos a ver un video muy rápidamente, de la empresa Microsoft. Yo les dije que este modelo GPT-4 salió el 14 de marzo, este video salió el 16 de marzo, 2 días después, en los cuales la empresa Microsoft saca un video de el futuro del trabajo con inteligencia artificial. El título es un poco grandilocuente, porque en realidad se estaban refiriendo a el futuro del trabajo con todo su paquete de Microsoft Office, ¿sí? Con inteligencia artificial, pero es verdad que es bastante sorprendente todo lo que muestran que ya se está pudiendo hacer. O sea, agarraron todas las capacidades que tienen estos modelos, como GPT-4, como ChatGPT, y los pusieron en sus herramientas para ver todas las cosas que se pueden hacer, ¿sí? El video tiene sus 30 y pico de minutos, no es que voy a mostrar todo el video, pero esto, por ejemplo, es una parte en donde la presentadora lo que está contando es que su hija se recibió de una carrera y le quiere hacer una fiesta de felicitaciones, y entre las cosas que le quiere hacer en otra fiesta es una presentación. Y en la presentación lo único que hace es abrir PowerPoint y le empieza a escribir, quiero una presentación donde felicite a mi hija que se recibió de tal cosa, se recibió de esto, quiero que sea divertida, quiero que sea festiva, dale para adelante. Y le genera toda esa presentación, ¿sí? Le genera toda esa presentación con algunas fotos que ya le había cargado de antemano, le genera toda esa presentación. Y la presentación está muy buena, pero de repente dice, bueno, dale, me la quedo, ahí está diciendo, trabajemos con esto, pero después dice, bueno, pero este texto no me gustó mucho como lo escribiste. Entonces, por favor, reescribilo, y aparte de esa copita no me gusta, me faltan más imágenes. Y le dice eso, en texto, en lenguaje coloquial. Le dice, reescribilo y poneme más imágenes. Y se lo reescribe y le pone más imágenes que tienen que ver con lo que le está diciendo. Y después acá también le dice, mirá, no me gusta tanto este texto, y aparte me gustaría que esa imagen hable más de la libertad y de salir a volar, de cómo, nada, eso, cómo salís a volar, y aparece una imagen que va más con ese concepto, ¿sí? Y después al final le dice, bueno, y aparte agregame animaciones para que quede linda, ¿sí? Y la termina y ya queda toda animada la presentación en menos de 2 minutos, ¿sí? Esto es algo bastante sorprendente de lo rápido que está avanzando, y uno acá se podría pensar cómo entonces afecta a un montón de cuestiones en el mercado laboral. Si una persona, toda su semana, su tarea principal es armar presentaciones,
es lógico que mire esto y por lo menos se pregunte qué va a suceder con su rol, qué va a suceder con su tarea. Pero lleno a esto que les dije al principio, de que no queda claro si es bueno, es malo o qué es, también es verdad que si una persona quiere armar un modelo de negocio y quiere trabajar en una cuestión gerencial y tiene que armar una presentación que antes le sacaba 3 días de la semana, por ahí ahora la resuelve en 5 minutos y tiene más tiempo para dedicarse a otras tareas para las cuales realmente se formó, ¿sí? O sea, el desplazamiento de tareas que generan estas inteligencias artificiales no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, es un desplazamiento y hay que ver cómo uno se va adaptando a eso, ¿sí? Esto que está acá es un trabajo científico en el cual allá arriba chiquitito dice 17 de marzo, 3 días después de que se lanza GPT-4, personas que están trabajando dentro de la empresa donde se genera GPT, lo que hacen es investigar cómo estas inteligencias artificiales exponen ciertas tareas de los roles laborales. ¿Qué significa que las exponen? Usan esa palabra para indicar que no es bueno ni malo, que significa lo que vos haces está expuesto a lo que esta inteligencia artificial sabe resolver. Eso puede significar que literalmente lo hace mejor que vos, puede significar que te va a ayudar un montón, o puede significar muchas cosas que todavía no conocemos, ¿sí? Lo interesante de este trabajo y lo interesante de lo que viene sucediendo es que, a ver, este cambio de que un hito en la humanidad cambie cómo es el mercado laboral no es la primera vez que sucede. Claramente pasaron un montón de cosas en la historia que hicieron cambiar el mercado laboral. Pero hay 2 cuestiones muy interesantes que están sucediendo en estos momentos que son para prestarle particular atención. La primera es como un cambio con una sola tecnología como es ChatGPT es transversal a un montón de roles. O sea, no tiene... Por ahí uno, cuando piensa en otros hitos de la historia, piensa más en, bueno, tal tarea se reemplazó, tal tarea se desplazó a otra. Lo que está sucediendo con estas inteligencias artificiales es que desplazan a muchas tareas en roles muy distintos. Y eso por ahí es un poco lo que uno está viendo que pasa muy rápido y uno quiere entender bien qué va a pasar con eso, ¿sí? Y aparte lo otro que también es muy interesante es que en general los hitos que sucedieron en la historia, que cambiaron mucho el trabajo, solían afectar a los trabajos peores pagos, a los trabajos donde no se necesitaba nada para empezar a hacerlo, no se necesitaba formación, eran lo que se llama con una barrera de entrada muy baja, ¿sí? Estas inteligencias artificiales justamente dan un poco vuelta a la tortilla, ¿sí? Y están empezando a tener esta exposición en tareas donde, como por ejemplo yo les mostré antes, necesitábamos por ahí estudiar 5 años para desarrollar ese Messi que estaba en el Fortnite, ¿sí? Esa imagen. Entonces, de nuevo, no es para preocuparse, sino sí para tratar de entender un poco qué está pasando y ver cómo estos cambios son rápidos y son distintos, ¿sí? En este trabajo hay una tabla gigante de cómo diferentes trabajos tienen diferentes niveles de exposición. Y esto es un poco lo que les contaba de que en esta lista, si leen algunas, van a ver que son cosas recontra variadas. Hay gente de ciencias sociales, hay gente de ciencias naturales, hay gente de diseño gráfico, hay gente de roles muy, muy variados, ¿sí? Y lo que decía antes sobre la preocupación. Hay gente, como algunos contadores, que es 100% su exposición, ¿sí? Entonces uno podría leer esa tabla y decir, bueno, están nominados a abandonar la sociedad. No, no es ese el punto, sino que están expuestos. Eso no significa que no tenga más sentido ese rol, sino que hay que ver cómo va a evolucionar las tareas para ver cómo se va a desplazar esas tareas a otras, ¿sí? No necesariamente significa deja de ser contador, sino que significa por ahí la tarea puntual que hacía hoy, ahora está resuelta y va a pasar a otra, ¿sí? Como les contaba, muchas veces sucedió en la historia que muchos cambios culturales, ¿sí? O tecnológicos generaron grandes cambios en el mercado laboral, grandes cambios en cómo trabajamos. Esto que está acá es un grafiquito que lo que muestra es cómo cambiaron 3 tipos de trabajos, que son los contadores, la gente que hace análisis financiero y la gente que mantenía los libros de contabilidad, ¿sí? Lo que literalmente hacía era mantener los libros y pasar las cuentas a libros, ¿sí? Transcribía cuentas. Cómo cambiaron en función de cómo empezaron a existir herramientas como Microsoft Excel,
¿sí? Las hojas de cálculo, ¿está bien? Lo que se ve en la línea roja es que la gente que tenía esa tarea manual de pasar los libros, claramente empezó a decaer la necesidad de ese rol porque se hacía muchísimo más rápido. Pero eso vino aparejado de que ahora entonces sí había tiempo para empezar a analizar y para hacer cosas más de entendimiento de los datos de lo que pasaba, por ejemplo, en tu empresa. Antes tenías que gastar 5 días de la semana para pasar unos libros contables y ahora podías gastar tiempo de la semana para entender qué había sucedido con eso y cómo proyectar a futuro esas cuestiones, esas finanzas, esas cuestiones de contabilidad, ¿sí? O sea, el trabajo de lo que se llamaba el bookkeeper, la persona que mantenía los libros, estaba completamente expuesto. No es que esa persona desapareció, esa misma persona empezó a hacer otras tareas. Empezó a analizar los datos porque ya no tenía que perder todo el tiempo en pasarlos a mano, ¿sí? Simplemente para cerrar, quería dejar este tweet en inglés que lo que dice es: la ciencia de la computación nunca se trataron de programar, ¿sí? Lo que se trataba era de resolver problemas. Programar era algo necesario hasta ahora porque era la única manera que teníamos para hablar con las computadoras, ¿sí? Que nos ayudan a resolver problemas. Si las inteligencias artificiales hacen que programar ya no tenga mucho sentido, ¿sí? Porque programan ellas, eso lo único que va a hacer es que el conocimiento en ciencia de la computación sea aún más valioso, ¿sí? Es una versión optimista, que veremos en unos años, si es más cierta o menos cierta, pero es una versión optimista que dice: lo importante no estaba en la tarea puntual que la inteligencia artificial pudo hacer. Lo importante estaba en el objetivo al que yo quería llegar, y entonces la inteligencia artificial lo único que va a hacer es sacarme tiempo de esa tarea y dejarme que lo importante esté en otro lado, ¿sí? Eso era todo lo que les quería contar. Todavía quedan cosas para hacer, por ejemplo esta charla. Igual después me di cuenta que esto es exactamente lo que escribiría una inteligencia artificial que se quiere hacer pasar por un humano, pero no, la escribí yo, esta slide. Así que eso es todo y muchísimas gracias. Ahí estamos, perfecto. Muchas gracias, Federico. La verdad, un placer. No se muevan de sus lugares, quédense ahí. Quiero hacer un video porque la verdad que el auditorio está hermoso, Fede. Mirá lo que es. Está realmente lleno. La charla ha sido preciosa, muy interesante. Cuántos desafíos, cuánto por aprender y sobre todo desafío para saber cómo nos adaptamos a la inteligencia artificial, algo que es un cambio tan importante y que nos genera muchas veces miedo, pero como decía al principio, tenemos que estar par a par con la tecnología, ¿no? Exacto. Vamos a hacer un video de todos juntos, quiero que levanten todos la mano para ver cómo está esta caja de herramientas completa. A ver, todo el mundo, eso, vení Fede, vamos a hacer un videito, mirá, para las redes, ahí. Mirá dónde estamos, mirá lo que es esta caja de herramientas, ahí está todo el mundo, estamos en IT Joven. A ver el público, ¿cómo estamos? ¡Aplauso! ¡Esa! Bien ahí. Bueno, qué lindo sábado realmente. Se viene una charla súper interesante. ¿Estás en el mundo de las criptomonedas, Fede? Poco, hacemos de oído. Muy bien, de oído. Yo te diría que menos todavía. Pero la charla que se viene en breve tiene que ver con eso. Vamos a abrir espacio a preguntas, ¿te parece? Sí, obvio. Hay quienes tengan dudas con respecto a inteligencia artificial. Vamos a responder algunas preguntas. Allá el señor, yo me voy a acercar con el micrófono, Fede. Vos quédate en el escenario. Dale. Y así hacemos algunas preguntas con respecto a inteligencia artificial. A ver. Federico, sí. Buen día. Una sola cuestión. Sí. ¿Qué rol tiene la inteligencia artificial en el mundo de la arquitectura? Bueno, un montón de cosas. Hacer planos, al fin y al cabo, por ejemplo, no es más que, a ver, no quiero minimizar, pero digo, está generando primero una imagen con un montón de información. Entonces, estas cuestiones como, bueno, mirar un montón de planos, mirar un montón de información y poder entrenar una inteligencia artificial que le digas: quiero una planta, 2 plantas con estas características. Yo no conozco que haya una entrenada específicamente para eso, pero no es ninguna locura. ¿Sí? No es ninguna locura que eso suceda. O sea, te podría pensar o revisar si hay alguna. Yo no conozco alguna que sea específicamente entrenada para eso. Sí, para cálculo estructural seguro. Una cosa que está sucediendo con estas herramientas, como ChatGPT, yo les contaba que ChatGPT está entrenada para conversar a priori.
para ser muy buena conversando. Y entonces uno a veces pasa que le pregunta algo algo de cálculo estructural y no lo sabe responder o responde algo que como conversación es lindo, pero no es cierto. Bueno, ChatGPT ahora está empezando a funcionar con lo que llaman plugins, ¿sí? Uno le dice, conectate con tal software de cálculo estructural y yo te puedo hablar todo el lenguaje coloquial y vos interfaceás con ese software y ese software ya está bueno, ya anda bien, ya va a ser bien el cálculo estructural, pero no tengo que aprender yo a usar el software y hacer exacto todo lo que necesita el software, sino que simplemente hablo así, en lenguaje coloquial. Tengo una planta, tengo 4 paredes, hacé vos las cosas. Y esa es donde está empezando a suceder el mayor impacto en la vinculación entre que sea fácil hablarle a la máquina y las cuestiones específicas que ya funcionan. Muy bien, 2 preguntas más. A ver, por aquí. Voy para allá y después vengo acá. Señor. Hola Fede, quería hacer una pregunta. ChatGPT, ¿de dónde saca la base de datos? Porque habías mencionado como que lo hacía de charlas de internet, pero específicamente ¿de dónde? Así como se entiende, la Internet es una base de datos en el sentido de que varias empresas tienen todo lo que es la Internet en texto. Uno puede bajarse toda la información que está en Internet. Por ejemplo, la Wikipedia entera es una base de datos en texto que uno puede utilizar para entrenar, ¿sí? En particular, ChatGPT está entrenado no solamente con la Wikipedia, sino con un montón de otras cosas que están dando vuelta en Internet. Por ejemplo, como en páginas como Stack Overflow, donde la gente va a hacer preguntas de programación. Entonces, a partir de eso también es que entiende cómo programar. Pero también está entrenado con cualquier página que tenga texto. Páginas donde, por ejemplo, los lenguajes de programación tienen tutoriales, entonces también se entrenó con eso. ¿Está bien? Se supone que no. Se supone que no, o sea, que no debería estar entrenado con datos personales. Particularmente ChatGPT es de OpenAI, que OpenAI es una subempresa de Microsoft. Desconozco hasta qué punto sus herramientas internas la utilizan como base de datos. Muy bien, y última pregunta, rapidito, y pasamos a la siguiente charla. A ver, ¿su nombre? ¿Cómo estás? Mi pregunta es, ¿se puede aplicar la inteligencia artificial en el mundo de la medicina? Ya se está aplicando, se aplican un montón de cosas. En estas cuestiones que contaba predictivas de a partir de ciertos indicadores, ciertos estudios que te hiciste, poder ver si vas a desarrollar o no cierta enfermedad, es algo que ya se usa. Otras cosas que se usa es, por ejemplo, se está usando mucho los triage de las guardias. Cuando uno llega a una guardia, lo primero que sucede es un triage, que es algunas preguntas básicas para saber qué te pasó y a dónde te tienen que derivar. Esos mismos triage están tratando de predecir si realmente esa persona va a tener un problema, está teniendo un problema cardíaco, está teniendo una ACV o está teniendo qué tipo de problemas. Ya se están usando. Bueno.